Dice la palabra del Señor en Mateo 4:17. Mire lo que nos dice. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Jesús, mi hermano, después de que bajó del desierto, lleno del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, lo primero que dijo fue: arrepentíos. Ahora, el arrepentimiento, hermanos, debe ser primeramente aquí, en nuestra mente y en nuestro pensamiento, para que luego de ahí, mi hermano, ya baje a nuestro corazón, porque está claro, hermanos, nuestro arrepentimiento tiene que ser de corazón. Pero si nosotros no pensamos en ese camino que debemos, mi hermano, agarrar, que es el camino de arrepentimiento, no lo vamos a tomar, no lo vamos a hacer, no va a bajar a nuestro corazón y no va a ser algo sincero. Pero ¿dónde comienza todo en nuestra vida? Aquí, en el pensamiento. Un pensamiento de pronto de venir a España dirigió tu camino hacia España, los que hemos emigrado. Un pensamiento, mi hermano, de casarte con fulanito, con fulanita, al final, ¿en qué resultó? En un precioso matrimonio. ¿Sí o no? Un pensamiento de tener hijos, hermano, ¿qué produjo? Retoñitos, ¿no? Hijitos. Mire lo que le pasó a la hermana Yomar por una cena de parejas. Ahí entró un pensamiento: Fabián, ahora sí es la mía. Gracias, pastor. Entonces, hermano, mire, nuestros pensamientos nos van dirigiendo en la vida. Lo vamos teniendo claro hasta aquí. Amén. Entonces, el Señor Jesús, por eso fue lo primero que dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos, hermanos, se ha acercado. Es decir, cambien su forma de pensar. Eso significa arrepentirse. Arrepentirse es cambio de dirección, cambio de mentalidad, cambio de rumbo. Pero ¿cómo va a cambiar el rumbo de tu vida? Escúchame bien esto: ¿cómo va a cambiar el rumbo de tu vida si tus pensamientos todavía no han cambiado? Si sigues pensando igual. Y mire, hay un problema en el evangelio, hermano, en los cristianos, y es que todavía parece que hay personas que están como si estuvieran viviendo otra religión totalmente distinta a la verdad del evangelio. ¿Me hago entender en eso? Y piensan, hermano, que de pronto el agradar a Dios es solamente por obras. Esos son pensamientos. Y la palabra del Señor no dice nunca que nosotros agradamos a Dios por las obras. ¿Cuál es la única forma de nosotros agradar a Dios? Por la fe. Entonces, fíjese, mi hermano, si hay pensamientos y argumentos que nosotros debemos desechar de nuestra vida y cambiarlos por otros nuevos, que son pensamientos de la palabra. Ahora, con este tema, mi hermano, yo no quiero que usted diga: bueno, entonces ya no voy a pensar en lo malo, ya no voy a pensar en la maldición, ahora voy a dejar mi mente en blanco. No, ahora lo que tenemos que hacer, porque la mente no puede estar en blanco, hermano. Hay ejercicios que llevan a las personas mi hermano, a tener la mente en blanco, pero eso tampoco es correcto. Lo que debemos de hacer es quitar un pensamiento y poner otro, cambiar un pensamiento por otro. Ese es el arrepentimiento. Yo voy por un camino, pienso que la vida es así, pienso que la salvación la puedo obtener de esta manera, o pienso que puedo ser padre de esta manera, esposo de esta manera, pero cuando viene el conocimiento de la palabra, mi hermano, viene el arrepentimiento. Yo pensé que haciendo esto era un buen padre, o pensé que haciendo esto era un buen esposo, una buena esposa, o pensé que haciendo esto era un buen hijo. Pero cuando viene la palabra y te dice: no estás haciendo lo correcto, en ese momento, mi hermano, ¿qué es lo que debe haber? Debe haber arrepentimiento. Entonces, ese pensamiento que tú tenías, ¿qué haces con él? Lo cambias. Y eso es lo que la palabra del Señor, hermanos, quiere producir en nosotros. Mire, en Mateo 6:10, hay un poquito más adelante de Mateo 4:17 que leímos antes. Vamos un poquito adelante a Mateo 6:10. Mateo 6:10, mire lo que nos dice: venga tu reino. ¿Están ahí conmigo o no? Venga tu reino. ¿Qué más dice? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. Ahora, aplicándolo a nuestra vida, fíjese en esto. Aquí quiere decir: venga tu reino. Mire,
los hombres de la tierra piensen como se piensa en el cielo y hagan tu voluntad. Amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, Señor, que ahora los pensamientos del cielo gobiernen mis pensamientos. Porque si los pensamientos del cielo, hermano, impresos en la palabra del Señor, no gobiernan nuestra mente, ¿cómo vamos a hacer la voluntad del Señor? Porque si la palabra del Señor dice, tal es su pensamiento, tal es Él, entonces si tu pensamiento es la palabra, tú vas a ser una persona de la palabra. Vas a ser un siervo, hermano, de Dios, metido, firme y establecido en la palabra del Señor. Pero si tus pensamientos, hermano, todavía no han sido cambiados, si tus pensamientos no son pensamientos del cielo, porque hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Tiene que ser, hermano, que nuestros pensamientos sean los pensamientos del cielo, para que así como en el cielo se hace la voluntad del Señor, así mismo también se haga en nuestra vida. Y esa es la voluntad de Dios, que los pensamientos del Señor, hermano, los pensamientos de la palabra nos invadan y los actos de Dios en nosotros se lleven a cabo. Si tus pensamientos son de la palabra, tú vas a ser una persona de la palabra. Y si tú eres una persona de la palabra, por ende tus actos serán, hermano, de la palabra del Señor, alineados, mejor dicho, con la palabra de Dios. ¿Estamos hasta aquí? Mire lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 9 y 10. Jeremías 17, 9 y 10. Cuando lo tenga, grita un fuerte amén. Y así me ayuda con el que está a su lado, para que no se duerma. Amén. Dice Jeremías 17. Mire, engañoso es el corazón. Amén. Más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño, ojo a esto, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Repitamos un poco. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ahora, cuando la palabra del Señor habla de corazón, mis hermanos, se refiere a dos aspectos. Uno es el aspecto del espíritu, que es nuestra esencia, nuestro verdadero ser, nuestro verdadero yo. Pero el siguiente aspecto, mi hermano, que relaciona la palabra a corazón es nuestra mente, pensamientos, emociones y sentimientos, es decir, nuestra alma. Amén. Entonces debemos comprender nosotros cuando vemos corazón, mi hermano, si se está refiriendo al espíritu, que es nuestro verdadero ser, nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero yo, o se está refiriendo a nuestra alma, donde está el asiento de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Entonces aquí en Jeremías 17 nos está hablando de esa parte del alma, de los pensamientos, de las emociones. Y nos está diciendo, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Engañosos son nuestros pensamientos, más que todas las cosas. Porque mire, hermano, cuántas personas hoy en día no están engañados por pensamientos que les han ido inculcando, les han ido transmitiendo aún desde pequeñitos, hermano. Y hoy en día están en una religión, en un estilo de vida, hermano, haciendo las cosas de cierta manera. ¿Por qué? Porque le han inculcado pensamientos que por esos pensamientos su vida se dirige de A o B manera, de cierta manera. Bien, ahora, esos pensamientos que aunque los hayan adquirido de pequeños, ¿son correctos o no son correctos? Quien nos dice realmente si nuestros pensamientos son correctos es la misma palabra del Señor. Entonces, el problema, mis hermanos, ha sido con la religión, que de la palabra de Dios han surgido otros pensamientos, independientes o al margen, mis hermanos, o lejos de la palabra del Señor. Y esos pensamientos personas los han permitido en su vida, y esos pensamientos que han hecho los han alejado de la verdad de Dios y la verdad de la palabra.
Mire, hace poco leí un artículo, un pequeño, no lo alcancé a leer todo, pero decía que el titular decía que en 4 horas a unos niños se les podía volver nazis. ¿Sí me hago entender en eso? Cogen a esos niños, hermano, le empiezan a adoctrinar y a meter información y a meter, hermano, cosas en su cerebrito, en su mente, hermano, y los vuelven unos nazis. Mire qué tremendo es esto. Y eso es lo que el enemigo quiere trabajar el día de hoy. A las personas, mis hermanos, meterles informaciones a medias. Meterles, mis hermanos, de pronto cuestiones que no están de acuerdo con la palabra del Señor. Y hermano, mire, aún cristianos mismos en el Señor ya, conocedores de la palabra, pero dejan y permiten, hermano, que pensamientos que van contrarios a la palabra invadan su mente. Esas personas a la final no crecen, no se desarrollan en el Señor. ¿Por qué? Porque su misma mente los tiene limitados. Ahora, el enemigo sabe muy bien, hermano, la parte tan importante, hermano, que la parte sí de importancia que tiene la mente en nuestras vidas. El enemigo lo sabe, y por eso tanto el enemigo quiere trabajar la mente de las personas. Y si usted se da cuenta, mi hermano, en la sociedad cada vez se están queriendo meter más cosas de inmoralidad. Se quiere, pues, hermano, legalizar todo lo que es ahora, por ejemplo, el cambio de sexo de niños o niñas que quieran, aún siendo menores de edad y sin el consentimiento de sus padres. Pero ¿cómo empiezan a trabajar eso? No cogen y lanzan la idea de una, mire, ahora el niño que quiera cambiarse de sexo ya puede hacerlo. No, porque la sociedad se levantaría, hermano, y dice, pero ¿cómo se les ocurre hacer eso? Pero ¿sabe cómo trabaja el enemigo esas cosas? Empieza, hermano, con pensamientos, con ideas, con, hermano, de pronto planteamientos, diciendo, mira, esto se podría hacer, es un derecho para un niño. Y la gente empieza, hermano, a pensar en eso y a analizar, a la final sí. Entonces, así es como trabaja el enemigo. Empieza con ideas, empieza a plantear cosas, y a la final, hermano, mire, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Aunque en un principio parezca, no, ¿cómo va a ser eso? Luego, a medida que se va permitiendo ese pensamiento, mi hermano, la gente va abrazando esa idea y diciendo, igual sí se puede, ¿no? Y esa es la forma, así es como engaña, mi hermano, el corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Mire, a veces, hermano, en nuestro pensamiento se quieren meter cosas que uno mismo dice, pero ¿cómo puede estar esto en mi pensamiento? Si yo no tengo eso en mi corazón, si eso a mí eso no va conmigo. ¿A cuánto les ha pasado alguna vez? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí está, que el corazón, hermano, te quiere engañar, te quiere meter cosas. ¿Por qué? Porque la mente y el pensamiento nuestro, hermano, es ese campo de batalla donde el enemigo quiere meter sus ideas, hermano, donde el enemigo viene a trabajar para decirte, mira, estos argumentos son así, estos otros argumentos son asá, ahora tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y si tú no estás firme y establecido en la palabra, vas a aceptar, hermano, esos pensamientos. ¿Me estoy haciendo entender hasta aquí? Los vas a aceptar, y eso que va a producir que tú te desvíes del camino, porque si cambia tu pensamiento, hermano, tenlo muy en cuenta, cambia tu vida. Si cambia tu mente, hermano, cambia todo en tu entorno, a tu alrededor, porque tendrás otra perspectiva de la vida. Entonces, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, hermano, la mente llega a ser perversa. Si nosotros la mente no la renovamos, si la mente no la tenemos metida en la palabra de Dios, hermano, llega a ser perversa. Y una persona con sus pensamientos perversos, ¿en qué se vuelve? ¿En qué se convierte? En un perverso. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, el cuidado, hermano, escúcheme muy bien esto, mire, el cuidado y el tratamiento que nosotros demos a nuestra mente y a nuestros pensamientos, hermano, tiene que ser exhaustivo, correcto, alineado siempre con la palabra del Señor, para que no cojamos rumbos, caminos, hermanos, incorrectos que nos lleven a la perdición eterna, hermano.
Si tus pensamientos son correctos, hermano, vas a llegar a la meta. Pero si en el camino tus pensamientos se empiezan a desviar, ojito, cuidado, porque te puedes salir del camino de la verdad y de la vida. ¿Amén o no? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá? Hermano, ¿quién conoce tus pensamientos? ¿Quién, hermano? Dice aquí la palabra, hace la pregunta, ¿quién lo conocerá? Esposos casados, ¿sus esposas conocen sus pensamientos? Hijos, ¿sus padres conocen sus pensamientos? ¿Nosotros mismos conocemos nuestros pensamientos? Hermano, ¿me hago entender en eso? A veces, hermano, nosotros, pero ¿cómo se le ocurre ese pensamiento? Lo desecho en el nombre de Jesús. A veces aparecen pensamientos que son incorrectos. Ahora, el pecado no está, hermano, en que aparezca un pensamiento. El pecado está si te detienes en ese pensamiento, porque esos pensamientos son los dardos del enemigo para que tú te detengas a pensar en eso. Y mire, es tan tremendo, hermano, el pensamiento, que el Señor Jesucristo dijo esto. Jesús dijo, mire, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. ¿Por qué? Porque ¿cómo la codicia? En su mente, en su pensamiento. Dice, esa mujer está guapa. Y empieza a darle rienda suelta a los pensamientos. El que hace eso, hermano, ¿qué le sucede? Adulteró. ¿Qué le pasó? Pecó. ¿Por qué? Porque ese pensamiento lo puede dirigir a cometer un acto, hermano, erróneo de pecado. Entonces, hermano, mire, fíjese, tanto es el pensamiento en nuestras vidas que si nosotros no lo controlamos, hermano, nos va a hacer pecar, nos va a hacer caer, nos va a hacer arruinar la vida, hermano. Entonces, por eso Dios quiere que haya ese arrepentimiento, ese cambio de mentalidad, ese cambio, mi hermano, de pensamiento, porque no nos podemos dejar dominar por los pensamientos. Nosotros, hermano, por el conocimiento de la palabra, somos los que tenemos que dominar nuestros pensamientos. ¿No me hice entender en esto? Levantemos la mano y digamos, yo soy el que tengo que dominar mis pensamientos. Diga, los pensamientos no me pueden dominar a mí. Amén, hermano. Eso tengámoslo muy en cuenta, porque si los pensamientos, hermano, nos dominan, nos van a desviar del camino. Dice el versículo 10, yo Jehová, que escudriño la mente. El Señor conoce, el Señor sabe lo que hay en tu mente, en mi mente, Él lo sabe. Hermano, mire, para Él no hay absolutamente nada encubierto. Y tanto es así que dice la palabra que lo que nosotros, hermano, decimos a escondidas, se gritará en las azoteas. Porque Dios está ahí, escuchando y viendo. Y lo que a veces se habla en murmuraciones y todo esto, mi hermano, ¿sabe qué? Al final sale a la luz. Al final se sabe. ¿Quién dijo? Y también se sabe. ¿Sí me hago entender? Porque delante de Dios, mi hermano, no hay nada oculto. El que dice, oye, ven, que te cuento este secretico, mira, tú y yo solamente lo sabemos. Cuando empezó a contar el secreto, hermano, eso se empezó a divulgar. Porque principalmente nosotros somos seres espirituales. Y dice la palabra que tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor. Hay ángeles y hay demonios a nuestro alrededor que también escuchan, hermano. ¿Sí me hago entender? Y no este secretico entre los dos, hermano, ya lo supo un demonio y fue y se lo contó a otro, se lo reveló. ¿Sí me hago entender? Entonces, hermanos, no puede haber nada oculto, ni hay nada oculto delante de Dios. Todo está descubierto a la luz delante de Él. Y mire, como nuestro pensamiento está ahí metido en la cabeza, hermano, nuestro cerebro, decimos, no, nadie me puede abrir el cerebro para verme los pensamientos. Entonces ahí yo me puedo desplayar en los pensamientos. Imagínese usted que le abrieran así la cabeza y se vieran los pensamientos. ¿Qué habría por ahí? O que empiece, que haya una, como decir una pantalla bien grande y vaya saliendo lo que usted va pensando, así como un video.
O se vaya diciendo, bueno, ahora este pensamiento está saliendo esta persona, ahora esta persona está pensando esto, ahora ¿tendría más cuidado sus pensamientos o no? Uy, los están viendo, están escuchando lo que pienso. ¿Habría más cuidado o no? ¿Y por qué ahora no hay cuidado? Si Dios lo sabe todo, si Dios lo conoce todo, ¿por qué no hay cuidado? ¿Sí me hago entender o no? Entonces aquí nos dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. Mire, entonces aquí el Señor está hablando de corazón, está hablando de la mente y está hablando del camino. Según sea nuestro corazón, va a ser nuestra mente y pensamientos, y según sea nuestra mente y pensamientos, así van a ser nuestros caminos. Y el Señor da el pago a cada uno, dice aquí la palabra, mi hermano, para dar a cada uno según su camino, es decir, para dar a cada uno según su pensamiento. Ahora, yo quiero que vayamos a Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Se lo leo rápidamente. Dice la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, diga Bartimeo el ciego, diga hijo de Timeo. Bien, mire, dice, estaba sentado junto al camino mendigando. Hagamos relación a esto. ¿Dónde estaba Bartimeo, hijo de Timeo? ¿Dónde estaba? Estaba sentado junto al camino. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba mendigando. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él, ¿qué hacía? Clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Dice el 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces vemos aquí una persona, mi hermano, en una condición. ¿Cuál era su condición? Ciego. Por ende, mi hermano, era mendigo también. Ahora, yo quiero relacionar esta historia, mi hermano, a un cristiano hijo de Dios. Ya no lo voy a relacionar a alguien que de pronto no conoce del Señor, que de pronto no sabe de las cosas de Dios. No, lo voy a relacionar a un cristiano que ya conoce del Señor. Mire, este Bartimeo, mi hermano, estaba ciego y estaba junto al camino. Un ciego, claro, no puede ver. Ahora, pero si nosotros vemos aquí, mis hermanos, esta parte de que estaba junto al camino, yo quiero que relacionemos algo. Mire, vamos a Mateo 13 y vamos a leer 2 versículos rápidamente, hermano, para hallarle una relación a esto. Mateo 13. Quiero que ponga mucha atención, que no se vaya a perder en la mitad del camino, que ponga sus pensamientos en lo que estamos hablando, que los alinee. Dice Mateo 13, mis hermanos, vamos a leer el versículo 4 y el versículo 19. Dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Dónde cayó la semilla? Junto al camino. ¿Cuál es la semilla? Según esta parábola, la semilla es la palabra de Dios. Bien, entonces vino el sembrador, sembró, y parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Y qué sucedió? Vinieron las aves y la comieron. Bien, entonces a veces, mi hermano, hay cristianos que todavía, mire, escuchan la palabra, vienen de vez en cuando al culto, de vez en cuando alaban al Señor, de vez en cuando, mi hermano, buscan de Dios, pero ¿qué sucede? Que su vida está todavía junto al camino. ¿Por qué?
Porque en un principio, hermano, dijo, uy, qué palabra, sí Señor, yo tengo que hacer esto. Sí Señor, tengo que cambiar mi pensamiento en esta área. Sí Señor, me tengo que alinear, Señor, a tu palabra, porque esto lo tengo que hacer. Pero luego viene el enemigo, y ¿qué hace con esa palabra? La arrebata, se la roba. Entonces esa persona que ya iba a tomar una decisión para ahora sí meterse bien en el camino, mi hermano, vino esa mentira del diablo diciéndole, no pasa nada, tranquilo, posponlo, ya cambiarás. Tiempo hay de cambiar, tiempo hay para arrepentirse, tiempo hay para aceptar al Señor. Tranquilo, sigue viviendo la vida como la estás viviendo. ¿A cuánto les ha pasado alguna vez? Porque hay un enemigo que quiere, hermano, que nosotros pospongamos nuestras decisiones de firmeza en Cristo, mis hermanos. Amén. Pero eso no es lo que Dios quiere. Porque mire lo que dice el versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, es decir, no cala en sus pensamientos. No, hermano, no se escudriñan los pensamientos. Porque mire, la palabra de Dios, hermano, realmente no es complicada de entender. Con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, la podemos entender. Pero si leemos superficialmente y no escudriñamos, no la estudiamos, ahí sí es difícil entenderla. Pero por eso nuestra mente tiene que estar, mi hermano, trabajada por la palabra de Dios. Mire, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, mire, ¿quién viene? Viene el malo. ¿Quién es el malo? El diablo. Pero entonces aquí en el versículo 4 dice, y vinieron las aves y la comieron. Es decir, hermano, el diablo, los demonios están aquí pendientes para que la palabra que Dios quiere traer a tu vida, hermano, arrebatarla rápidamente. Y que la palabra no cale en tu vida, para que tus pensamientos no cambien, para que tu vida no cambie, para que tu matrimonio no cambie, para que tus hijos no cambien, para que tu condición, hermano, económica de pronto cambie. El enemigo no quiere eso. Entonces por eso quiere el enemigo tener la mentalidad de los cristianos, hermano, ahí apocada. ¿Sí me comprende? Quiere tener la mentalidad de los cristianos, hermano, ahí puesta en un lugar, hermano, donde él la pueda trabajar, donde ya se salga, donde no se salga de su rango. Pero cuando nosotros, hermano, nos metemos en la palabra y nuestros pensamientos son la palabra, nuestra mente sale del rango de Satanás, del dominio de Satanás. Y a ese punto es al que nosotros tenemos que llegar. Que Satanás no domine nuestros pensamientos. Que la palabra que Dios quiere implantar en nuestro corazón, hermanos, no sea robada. Pero el enemigo sabe muy bien que tú ahora mismo estás adquiriendo pensamientos a raíz de la palabra que vas escuchando. Pero lo que va a trabajar el enemigo es que tus pensamientos, hermanos, se cambien para que la palabra que Dios trae no cale en tu corazón. Amén. El enemigo quiere trabajar pensamientos y pensamientos y pensamientos. ¿Para qué? Para que tu corazón, hermano, realmente no se edifique, no crezca, no se fortalezca en el Señor. Ahora yo pregunto algo, ¿se lo vamos a permitir? ¿Que el enemigo domine nuestros pensamientos? Y que el enemigo traiga, y hermano, la palabra del Señor dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y usted escucha eso y dice, es verdad, hay que congregarse. Y al ratico empieza el enemigo, no, pero no hace falta mucho. Con una vez al año no hace daño, tranquilo. Entonces, ahí estaba la palabra. Pero vino el enemigo a meter un argumento para anular, hermano, en tu mente esa palabra y que ella no calara en tu corazón. Estuvimos hablando de la economía el domingo pasado. Y usted de pronto salió de aquí gozoso diciendo, sí Señor, voy a dar las primicias para mi Señor, y voy a dar el diezmo para mi Señor, y la ofrenda para mi Señor, amén Señor, ahora sí voy a ser obediente, ahora sí. Tomaste una decisión porque cambiaron tus pensamientos. Pero ¿qué quiso hacer el enemigo? Decirte, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Tú necesitas. No obedezcas esa parte. Posponlo, algún día lo harás. En el 2019 lo haces, este año no. ¿Me comprende? Entonces esos pensamientos empiezan, hermano, a querer cambiar lo que en un momento habíamos determinado según la palabra de Dios.
Y lo que Dios, mis hermanos, de verdad nos diga, no lo argumentemos. Hagámoslo a ciegas, hagámoslo, hermano, y veremos la bendición. No permitamos pensamientos contrarios a la palabra. Mire, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Bartimeo, hermano, de pronto había escuchado de Jesús, pero no había decidido entregarse totalmente al Señor. No había decidido seguirle al Señor. Él había escuchado porque mire, él clamó. Cuando se dio cuenta que Jesús estaba pasando por ahí, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, Bartimeo reconocía quién era Jesús, el Mesías, el Salvador, el hijo de David, el descendiente de David, que lo iba a salvar a él, y él quería misericordia de Jesús, pero todavía no había entrado, hermano, en el camino. Y hay mucha gente que ya conoce a Jesús, que sabe de Jesús, que tiene mucha información de Jesús, pero no se acaba de afirmar su vida en el Señor Jesucristo. Hay mucha gente, hermano, todavía en eso, todavía en dilemas, pero ¿y será que Jesús es la verdad? ¿Será que Jesús es todavía? Esas personas, hermanos, están junto al camino, muchos de ellos mendigando, buscando llenar su vida, todavía, mire, conociendo a Jesús, buscando llenar su vida con cosas del mundo, conociendo a Jesús, buscando llenar su vida pecando, hermano, por allá afuera, todavía, junto al camino. ¿Por qué? Porque su mente no ha sido renovada. Cristianos, hermano, ya que conocen la palabra del Señor, hermano, pero todavía mendigándole al diablo, mendigándole a otros dioses, mendigándole a personas que llenen y sacien su vida. Hermano, a estas alturas, cuando ya conocemos la palabra del Señor, debemos tomar una decisión y decir: yo no puedo estar junto al camino, yo tengo que entrar en el camino. Él empezó a gritar, y a medida que gritaba y decía: Jesús, hijo de David, este hombre, hermano, se dio cuenta: a quien yo necesito es a Jesús. Se dio cuenta, estaba junto al camino mendigando y dijo: pero bueno, le pasó como al hijo pródigo. Cogió su herencia, mi hermano, y se fue y la desperdició, viviendo perdidamente, dice la palabra. Pero un día, cuando estaba él, hermano, mendigando prácticamente, cuidando cerdos y comiendo, hermano, queriendo comerse aún las algarrobas de los cerdos, ¿sabe qué dice la palabra? Dice: y volviendo en sí, es decir, sus pensamientos se ordenaron y se acordó y dijo: pero en la casa de mi padre aún los jornaleros comen mucho mejor de lo que yo estoy comiendo ahora. Volvió en sí, hermano. Y fue algo que le sucedió también a este hombre, Bartimeo. Hermano, algo se produjo en su mente y dijo: yo al que necesito es a Jesús. Algo se tiene que producir, hermano, en nuestra mente y decir: no, yo no puedo seguir claudicando entre dos pensamientos. Elías se lo dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo tendréis ese dilema en vuestras mentes? Todavía pensando: ¿serviremos a los Baales o serviremos al Dios vivo? Y gente todavía está en eso. ¿A quién debo servir? ¿A las riquezas? ¿Al mundo? ¿Al pecado? ¿O a quién serviré? Serviré al Señor. Y el Señor dice hoy: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Hermano, ya que estamos en el camino del Señor, tenemos que ponernos firmes en el camino de Dios. Tenemos que ponernos, hermano, firmes en la palabra del Señor. De otra manera no seremos beneficiados. Vendrá el enemigo y estará robando la palabra, robando la bendición, robando nuestro progreso, hermano, en Dios. No sé si me hago entender. Bartimeo estaba en esa condición, vino en sí, dijo: Jesús, a él es a quien yo necesito, hermano. Y mire, entonces Jesús, viéndolo clamar, dice aquí, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama.
Y esa es la palabra que nosotros debemos recibir hoy. Ten confianza. Estás junto al camino, todavía no te has metido firmemente en el Señor, todavía no quieres, como decir, comprometerte, pero mira, tranquilo, hazlo el día de hoy, porque el Señor Jesucristo te está llamando. Levántate, dice la palabra. No estés en esa condición junto al camino, que el enemigo te siga robando las bendiciones, te siga robando la palabra, te siga robando el crecimiento espiritual que tienes que llevar y tener en tu vida. Levántate, ten ánimo, el Señor te va a ayudar. El Señor sabe que hay un enemigo que te quiere robar, hermano, la bendición, pero Dios te dice en esta mañana: levántate, ten ánimo. ¿Quién es el que te está llamando? Jesús. Jesús mismo te está llamando. Dice aquí en el 50, entonces arrojando su capa. Ay, hermano, aquí habría mucho que profundizar, pero no tenemos tiempo. Se levantó y vino a Jesús. Es decir, arrojó su cobertura, mi hermano, que tenía puesta el diablo encima de él. Esa cobertura, mi hermano, de maldición. Esa cobertura de pensamientos de ruina, de fracaso, pensamientos de enfermedad. Y mire, esto es triste, pero todavía al día de hoy, hermano, hay cristianos que piensan, hermano, que realmente vivir una vida en maldición es lo correcto. ¿Sí me hago entender? Que vivir una vida, hermano, de pronto ahí con el diablo todo el día tocando su vida y tocando su familia es lo correcto. No, de pronto el Señor mandó el diablito para que me atormente. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que el diablo le atormente? Sí, que a Saúl por allá una vez le mandaron un espíritu malo de parte de Jehová para que lo atormentara. Pero esa era la voluntad de Dios. ¿Eso es lo que Dios quería para Saúl? Claro que no. ¿Eso es lo que Dios quiere para nosotros? Claro que no. Pero mire, pensamientos que han puesto, hermano, religiones o doctrinas, hermano, en nuestra mente, creemos que es lo correcto. Sí, no, la enfermedad, la maldición, la ruina, todo eso es correcto para un cristiano. Y un cristiano bien enfermo, bien arruinado, con la ropa rota, los zapatos rotos, sin con qué comer, ese sí es un cristiano sufrido. Por tanto, un cristiano bien espiritual. Y eso no es correcto. Y eso no está alineado, hermano, a la luz de la palabra. Entonces, si todavía tenemos algún tipo de pensamiento de esos, algún tipo de argumento de ese, en ese sentido, hermano, tenemos que arrojar la capa, quitarnos esa cobertura de ruina, de fracaso y de maldición y decir: en Cristo yo ya soy más que vencedor. En Cristo yo ya soy libre. Aleluya. Gloria a Dios. En Cristo yo ya soy libre. Dice la palabra que Cristo nos redimió de toda la maldición de la ley. Él se hizo maldición para redimirnos. Entonces, ¿por qué el día de hoy pensar en que el Señor nos quiere ver maldecidos, hermano? Quiere ver nuestra economía maldita, nuestra salud maldita. Jesús quiere eso. Claro que no. Miren, hermanos, nosotros debemos de ver es la obra completa, culminada de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos que ver argumentos. ¿Me hago entender? No tenemos que ver argumentos, porque esos argumentos nos alejan de la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo. Que en eso es lo que debemos de pensar. Entonces, cuando te ataque una enfermedad, porque nos ataca, ¿sí o no? Estamos en un cuerpo que todavía no ha sido redimido. Hermano, ¿usted qué va a pensar? Bueno, gracias, Señor, me la mandaste, Señor. Gracias, porque sufriendo es como yo avanzo y crezco espiritualmente. ¿A usted le toca crecer así? Como decir, le toca crecer a palo. Señor manda una enfermedad. No, hermano, no hay que pensar eso, porque si no, la obra de Cristo hubiera sido una obra parcial, hermano. Una obra incompleta. Una obra, mi hermano, que no se culminó en totalidad. Ahora yo le pregunto, si Jesús dijo, consumado es, ¿algo se quedó inconcluso o incompleto? Claro que no. Nada, hermano, se quedó. Toda la obra de Cristo es completa. Y la obra de Cristo es, mi hermano, para que usted y yo seamos salvos, para que no nos vayamos al infierno. Pero la obra de Cristo no es solamente, y mire, coja estos pensamientos, mi hermano, y los mete ahí, hermano, en su mentecita. Estos pensamientos tienen que estar rondando ahí en su mente. Mire,
Cristo, mi hermano, hizo una obra completa por usted y por mí, que es una obra de salvación. Pero guarde este pensamiento: la obra de salvación no comienza cuando morimos y nos vamos al cielo. Esos son argumentos, pensamientos incorrectos. La obra, mi hermano, de salvación comienza en el mismo momento en que tú recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Amén. Entonces, ¿qué abarca la obra de salvación? No solo salvación del infierno, no, es preservación del mal. También significa, mi hermano, salvación significa salud. Entonces la obra de Cristo empieza a llevarse a cabo en nuestras vidas en el momento mismo en que recibimos a Jesús como Señor y Salvador nuestro. En ese mismo momento. Es decir, en ese mismo momento podemos empezar a disfrutar de toda la victoria que nuestro Señor Jesucristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Ojo a esto, guarde estos pensamientos. En ese mismo momento usted puede empezar a reprender al enemigo, al diablo, y echarlo fuera de su vida, de su familia, hermano, de su economía. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando usted recibió a Cristo, recibió el poder de Dios, recibió el nombre de Cristo, a través del cual usted puede derrotar y vencer al enemigo. Guarde esos pensamientos. Amén. Eso es lo que debemos nosotros hacer redundar en nuestras vidas. Arrojar la capa, hermano, de pensamientos contrarios, de maldición y de ruina, y venir a traer esa cobertura de Cristo a nosotros, mi hermano, y pensar en su obra completa. Diga, obra completa. ¿Ya la está disfrutando? Hay que disfrutarla, hermano. Hay que disfrutarla. Es la obra completa, no mía, no suya, de Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios. ¿Qué Dios? El Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Cristo, el Rey de gloria. Aleluya. Dele fuerte el aplauso a Cristo. Él. Amén, aleluya. Mire, 51 lo que le dijo, mis hermanos, el Señor Jesús. Dijo, ¿qué quieres que te haga? O sea, ya estás entrando en el camino. Ya te estás dando cuenta cuál es la solución de tu vida. Y cuando nosotros nos humillamos, hermano, delante del Señor y aceptamos su llamado que Él, hermano, está ejerciendo para nosotros, y decimos, sí, Señor, yo te necesito. Señor, ten misericordia de mí. Señor, yo reconozco que sin ti no puedo hacer nada. Señor, yo reconozco que sin ti me muero, sin ti no avanzo. Cuando tú haces eso y te humillas delante del Señor, que fue lo que hizo este ciego, hermano Bartimeo, el Señor dice, muy bien, esa es la condición en que debes de estar, reconociendo que necesitas de mí, que tú solo no puedes. Quitarte ese orgullo y decir, bueno, yo por mi camino voy bien, con los pensamientos que tengo voy bien. Eso no nos traerá nada bueno. Pero cuando reconocemos, Jesús, te necesito. Jesús, haz un milagro en mi vida. Jesús, tú eres el único que me puede salvar. Cuando lo reconocemos, el Señor ahí se manifiesta y dice, ¿qué quieres que te haga? Piénsalo en esta mañana, hermano. ¿Qué quieres que Jesús haga en tu vida? Amén. ¿Tú quieres algo que Jesús haga en tu vida? ¿Quieres un poco más de paz? ¿Quieres un poco más de poder? ¿Quieres un poco más de plenitud? Pues el Señor, hermano, no quiere venirte a dar un poco más. El Señor Jesús quiere venir a darte la plenitud. Él te quiere venir a dar plenitud, ni más ni menos. Usted sabe que es algo pleno, completo, algo que ya no le cabe nada más. Y el Señor quiere que nuestras vidas, hermano, estén en esa condición, hermano, de plenitud, que ya no necesitamos buscar otras cosas, ya no necesitamos buscar otros desahogos, otras salidas, sino que vemos que en Cristo, hermano, ya lo tenemos todo, que en Él, hermanos míos, estamos completos. Jesús dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Tú necesitas algo de Jesús? ¿Necesitas un milagro de Jesús? Porque cuando tú reconoces la total dependencia que tienes de Jesús
y que solamente de Él proviene tu plenitud y los milagros que tú necesites, ahí cuando tú lo reconoces, el Señor te dice: muy bien, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que haga en tu vida? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Tú eres Jesús, tú eres el Salvador, el Mesías, tú eres el Todopoderoso, para ti no hay nada imposible. Entonces, ¿qué quiero yo que tú hagas? Dame la vista. Le dijo: Señor, ¿qué puedes hacer, Jesús? Señor, ¿hasta dónde llega tu poder más o menos? Dame una referencia para, dependiendo de tu poder, yo pedirte. Porque si puedes de pronto que yo no siga siendo mendigo y me puedas conseguir algo para yo poderme sustentar el resto de mi vida. ¿O hasta dónde puedes llegar, Jesús? ¿Usted qué dice? ¿Que el ciego Bartimeo fue con esa incertidumbre? ¿Hasta dónde llegará Jesús? ¿Tú estás con esa incertidumbre todavía? ¿Qué podrá hacer Jesús en mí? ¿Será que Jesús me puede sanar? ¿Será que Jesús me puede salvar? ¿Será que Jesús puede hacer un milagro en esa persona que no quiere saber nada de Jesús? Que es mi madre, mi padre o mi hermano. ¿Será que el Señor puede hacer un milagro para que esa persona se salve? ¿Hasta dónde podrá llegar el Señor? Hermano, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. ¿Qué puedes esperar tú de Dios? ¿Qué puedes esperar? Lo puedes esperar todo, pero no todo incluyendo cualquier cosa, maldad y maldición. No, todo lo bueno y lo mejor lo puedes tú esperar del Señor. Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Estás en la condición correcta, te has humillado, reconoces que de mí puedes recibir milagros y salvación. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que recobre la vista. El recobrar la vista de Bartimeo, hermano, significa que de nuestra vida se tiene que caer toda venda que no nos deja ver lo correcto que hay en la palabra del Señor. Cuando Bartimeo recibió la vista, su vida cambió. Ya no tuvo que seguir siendo más un mendigo, porque mire lo que dice la palabra. Entonces Jesús, hermano, le respondió esto, ¿no? Dice el 52, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Enseguida se dio cuenta, hermano. Enseguida se le abrió el panorama espiritual. Enseguida dijo: ay, sí, este es Jesús, mi Señor, mi Salvador. ¿Y qué hizo? Mira, enseguida, y seguía a Jesús en el camino. Salió de la condición donde Satanás lo tenía, mendigando, ciego, junto al camino, y ahora recobró la vista. Mire la condición que Dios puede cambiar en una vida, hermano. La condición que puede cambiar en tu vida. Ciego, hermano, mendigo, junto al camino, con una capa, hermano, de maldición sobre su vida. Y cómo, hermano, empezó el proceso de este hombre. Empezó a ser libre, arrojó su capa. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Recibió la vista. Y luego lo más maravilloso que se puede producir en una persona es seguir a Jesús en el camino. Siguió a Jesús en el camino, hermano. Ahora, la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 14 versículo 16 dice: mas yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Seguir a Jesús en el camino significa decir: Señor, tú eres mi único Señor, Dios y suficiente Salvador. Te voy a seguir a ti. Voy a estar en el camino. Estar en el camino significa, hermanos, para nosotros, estar en Cristo. Estar en Cristo significa estar en la palabra. Estar en la palabra significa cambiar nuestros pensamientos. Cambiar nuestros pensamientos, hermanos, significa cambiar nuestra vida. Cambiar nuestra vida. Romanos 12:2, vamos un momento ahí rápidamente. Romanos 12:2. Dice la palabra del Señor: no os conforméis. Dile al que está a tu lado: no nos conformemos. O más bien dile: no nos podemos conformar. No nos podemos dejar conformar. A eso ya no le dijo, ¿no? Bueno, ayúdeme con esto último y ya no lo molesto más. Dígale: no nos podemos dejar conformar. Gracias. Mire, dice: no os conforméis a este siglo, sino en vez de hacer eso, más bien, ¿qué debemos de hacer? Mira, sino
transformados. Bueno, moléstelo la última vez, ahora sí. Dígale al que está a su lado, transformémonos. Vamos a ver la peli de los Transformes. No es broma. Mira, no os conforméis. Ahora sí ya le empezó a contar la película. No, hermano, era una broma. Mira, no os conforméis a este siglo, sino transformados. ¿Qué ocurrió en Bartimeo, el ciego, junto al camino, mendigando con una capa de cobertura de maldición? ¿Qué sucedió en su vida? Hermano, fue totalmente cambiado y transformado. Cuando él cambió sus pensamientos y dijo, no, yo no puedo estar en esta condición. Jesús está pasando por aquí, yo voy a aprovechar para recibir de Jesús el milagro que necesito y seguirle a él. Cambió sus pensamientos. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos transformados. ¿De qué forma? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La única forma de ser transformados en nuestra vida es empezando, hermano, a cambiar nuestros pensamientos. Porque mire, por más que el Espíritu Santo quiera hacer una obra en tu vida, y esto lo podemos relacionar así, la palabra de Dios dice que todos nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo, ser bautizados en el Espíritu Santo. Y cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, mis hermanos, viene el hablar en lenguas, fluyen más dones. Pero si por ejemplo en este aspecto tú dices, no, el bautismo del Espíritu Santo ya no, el hablar en lenguas tampoco, los dones tampoco, y tú, hermano, tienes esos pensamientos ahí, vas a perderte de los beneficios maravillosos que trae el ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso por poner un ejemplo. Muchas otras cosas más. Una persona puede pensar, hermano, y quitarse de la bendición que es andar en la palabra. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Transfórmate. ¿A qué? ¿A otros pensamientos positivos? No, transfórmate a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no son pensamientos positivos, hermano, son palabras de victoria. Palabras de victoria para el creyente. Eso no es un pensamiento positivo, eso es una palabra de victoria. Hermano, el que usted piense, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿eso es un pensamiento positivo o eso es una palabra de victoria? Es palabra de victoria, y eso es lo que tiene que estar aquí, hermano, en nuestra cabecita, en nuestros pensamientos. Mire, cuando nosotros nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, hermano, nos transformamos a lo que la palabra de Dios dice. Mire lo que se produce: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena. No estamos viviendo muchas veces lo bueno porque nuestros pensamientos no están alineados a la palabra de Dios. Porque si no conocemos la palabra y si no vivimos en la palabra, mucho menos vamos a conocer la voluntad de Dios. Porque mire, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios para tu vida es buena. ¿Cómo más? Es agradable y perfecta. Amén. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que la obra del Señor es incompleta para nosotros? Si es una obra completa para que tengamos todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Pero por tantos argumentos y tanta información que de pronto nos han, hermano, querido meter, estamos lejos de la verdad y la realidad de la palabra. Filipenses 4:8, hermanos, mire lo que nos dice. Usted se lo sabe, ¿no? Pero yo quiero leérselo, si lo encuentro. Claro que lo voy a encontrar porque está en la Biblia. Mire, Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Mire, escuche muy bien estas palabras, hermano. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre,
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué debes pensar tú? No, que fulanito cómo me miró de mal. Y luego como fulanito lo miró mal y estuvo pensando eso, luego se tiene que desahogar con alguien. ¿Qué le pasará a este? Ya se creció, mire cómo me miró. Entonces un mal pensamiento te llevó a pecar. ¿Me hago entender? Un mal pensamiento te llevó a pecar. Pero si nosotros guardamos nuestro pensamiento y vemos lo que nos dice aquí, hermano, que en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, mi hermano, nosotros permitimos que esos sean nuestros pensamientos, nuestra vida ahí sí, hermano, va a ser una vida de victoria total. Porque no permitiremos pensamientos de maldición, ni permitiremos pensamientos en contra del prójimo, ni hermano permitiremos pensamientos de ruina ni de fracaso. No los permitiremos, porque todo lo bueno, todo lo verdadero, hermano, y lo bueno, lo verdadero, lo justo, lo puro, lo amable, es la palabra del Señor. No hay nada más bueno, no hay nada más puro, hermano, no hay nada más amable, no hay nada más de buen nombre que la palabra de Dios. Pensar a través de la palabra en nuestro Señor Jesucristo, no hay nada más bueno, hermano. Entonces, ¿por qué vamos a estar permitiendo pensamientos, hermano, que nos invadan y nos dañen y nos alejen de la realidad de la palabra? Por eso tan peligroso ver novelas, hermano, por eso tan peligroso ver cosas obscenas. ¿Me hago entender? Por eso tan peligroso tener malas conversaciones, porque dice la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice la palabra. Entonces, cuidemos nuestros sentidos, cuidemos nuestra vista, cuidemos nuestros oídos, cuidemos nuestra lengua. Amén. Para que nuestros pensamientos estén correctos, alineados a la palabra de Dios. Hermanos, si cambian tus pensamientos, cambian tu vida. Hermano, recibir a Cristo es entrar en el camino de verdad, y por ello los pensamientos tienen que ser ahora pensamientos del camino, pensamientos de la palabra del Señor. Salmo 91:14, y esto es una palabra que quiero leerles, hermano, mientras pasa el grupo de alabanza. Salmo 91, versículo 14. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Poner nuestro amor en el Señor. Mire, yo no sé cuántos han estado enamorados alguna vez. Solo la hermana Luceli está recién casada también. No, es broma. Así está y estará siempre. Entonces, ¿cuántos han estado alguna vez enamorados? Hermano, aquí va a haber problema cuando lleguen a la... ¿Cómo que ya no estás enamorada de mí? ¿Por qué no dijiste amén? No. ¿Cuántos están enamorados? Hermano, ¿sí o no que cuando uno está enamorado de alguien, el pensamiento, hermano, siempre nos dirige a esa persona? ¿Sí o no? Mire, yo estoy muy enamorado de mi esposa. Es la que viene ahí para los que no la conocen. He estado muy enamorado de ella. Pero ¿qué pasó? Que ya cuando conocí al Señor Jesús y me metí en el Señor Jesucristo, ya no pensaba tanto en ella, sino que ahora pienso más en mi Señor Jesucristo. Pero ahí había un dilema: ¿en quién pienso más? ¿En mi esposa o en mi Señor Jesucristo? Ahora pienso más en mi Señor Jesucristo, después en ella. Pero ¿qué quiero decir? Cuando uno está enamorado de alguien, hermano, uno piensa y piensa y piensa en esa persona. Enamórate de Cristo, enamórate de la palabra, piensa la palabra, piénsala permanentemente. Gloria a Dios, aleluya. Que no se quite de nosotros el pensamiento de su palabra. Mire, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Por cuanto piensa en mí, yo le voy a hacer los milagros que necesite. Dice: le pondré en alto. ¿Cuántos quieren estar en lo alto, hermano? Mire,
Dice, por cuanto ha conocido mi nombre. Bartimeo conoció: Jesús, hijo de David. Cuando conoció su nombre dijo: Jesús, ten misericordia de mí. Pero en nuestros pensamientos, hermano, a veces, ¿será que es Jesús? ¿Será que es el verdadero? Si permitimos esos pensamientos, se va a anular todo lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. Por eso es muy necesario que tú conozcas el nombre de Jesús, porque mira qué promesa: por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Bartimeo conoció el nombre de Jesús, le invocó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo Jesús? Acudió a él, le respondió, hermano, le hizo el milagro. Dice: con él estaré yo en la angustia. ¿Cuántos quieren que el Señor esté con nosotros en nuestra angustia, hermanos? Si Él está, hermanos, que se venga todo lo que quiera, hermano, porque Él es el que nos da la victoria. Dice: lo libraré y le glorificaré. Dice: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Tus pensamientos marcan el rumbo de tu vida. Pongámonos de pie, mis hermanos. Esto no quería el diablo que tú escucharas hoy. Y de pronto más tarde el enemigo te va a querer robar, mi hermano, esta palabra. Por eso la vamos a subir al YouTube, para que usted vuelva a escuchar. Pero fíjese, aunque el enemigo venga y te meta, que te quiera meter argumentos y te diga: no, Dios no está contigo, no, tú no le interesas a Dios, Él está muy ocupado como para atenderte a ti, Él está muy ocupado como para acudir y hacerte a ti el milagro, no lo molestes. El enemigo va a venir así. ¿Me estoy haciendo entender? A Bartimeo le sucedió. Bartimeo decidió, dijo: aquí está Jesús, yo voy a recibir mi milagro, yo me voy a meter en el camino. Pero hubo gente a su alrededor que le decía: no molestes, no molestes al maestro, deja de gritar, deja de chillar, no fastidies. ¿Qué quiero decir con esto? Lo correcto es que tú te metas de cabeza en el Señor. Lo correcto es que tú vivas y disfrutes la palabra de Dios. Entonces, cuando tú, hermano, te determinas a hacer lo correcto, va a haber oposición. ¿Me estoy haciendo entender? Va a haber oposición. Pero, hermano, ¿nos vamos a dejar vencer en esa oposición? A Bartimeo, mire, dice el 48: y muchos le reprendían para que callase. No fastidies, no molestes. Pero él clamaba mucho más. Él no se dejó atormentar en sus pensamientos, porque el enemigo viene con palabras diciéndote: tú no vales, tú no sirves, el Señor no te ama, te vas a ir al infierno, eres un arruinado, fracasado. Viene a gritarte eso el enemigo a tus oídos, para que cale en tu mente. Pero tú, cuando escuches eso, clama más fuerte a Dios y dile: Señor, tú estás conmigo. Señor, tú me saciarás de larga vida. Señor, tú me mostrarás el bien. Conmigo estarás tú en la angustia. Tú estás conmigo, Señor. Ten siempre presente al Señor, a su palabra en tu mente, a pesar, hermano, de que vengan gritos del enemigo diciéndote: eso no es verdad, no le creas. No, hermano, anula esos pensamientos y permite los pensamientos de Dios en tu vida. Dios te ama. Él tiene planes para contigo de bien. Tiene pensamientos para contigo, dice la palabra, de bien y no de mal. Esos son los pensamientos. Y en otra versión dice: esos son los planes de Dios para tu vida. Es decir, nuestros pensamientos son planes, y nuestros planes al final se ejecutan. Que tus pensamientos sea la palabra del Señor, serán los planes de Dios, y al final ejecutarás las obras de Dios. Cerremos los ojos, hermano, ahí donde estamos.